Yo soy Carolina y ella es mi hermana Anika. Y este es nuestro hogar, Finca La Malle. Hace 8 años que nos mudamos a esta finca, que lleva en nuestra familia más de 100 años. Cultivamos huerta, frutales y criamos animales para autoconsumo, además de producir aceite de oliva virgen extra con las aceitunas que cosechamos de nuestro olivar centenario, que vendemos a través de nuestra página web fincalamalle.com. Suscríbete para seguir nuestras aventuras. Hola amigos y bienvenidos a este vídeo, a este que es cuarto vídeo de esta serie de Hagamos un cardigan juntos. En el vídeo anterior hicimos nuestro elástico, vamos a seguir al siguiente paso. Vamos a leer el patrón para saber cuál es ese paso. Si quieres tú también hacer este cardigan conmigo y no nos has seguido desde el principio, te recomiendo que vuelvas al primer vídeo de esta serie, que por cierto he hecho una lista de reproducción para que estén todos los vídeos ahí juntos para que podáis encontrarlos fácilmente. Te recomiendo que lo veas desde el principio para estar al día para lo que vamos a hacer en este vídeo, que es disminuir, ¿vale? Después de hacer este elástico vamos a tener que disminuir una serie de puntos porque, bueno, es para el look que está buscando, ¿no? Porque tú lo que puedes hacer es no disminuir y entonces te quedaría más hinchado, ¿no? El típico jersey que es apretado aquí abajo y luego se ensancha, ¿no? Pues si no disminuimos nos quedaría así. Pues bueno, el patrón no está diseñado para que quede así y por eso vamos a disminuir unos puntos. Eso, los que no sabéis disminuir puntos, hoy vais a aprender. Leamos primero el patrón. El patrón dice: tejer una hilera de derecho por el lado derecho disminuyendo una serie de puntos distribuidos equitativamente. Al final del vídeo anterior yo os expliqué cómo deberíais terminar el elástico, pero bueno, porque sí, vamos a volverlo a explicar. Te está diciendo que hagas una hilera del derecho en el lado del derecho. Entonces tú el elástico lo tienes que terminar de manera que la próxima hilera que tienes que tejer sea del derecho. El lado del derecho es el lado que es más bonito, el lado que tú quieres que esté fuera, el lado que tú quieres que se vea, que es el que es así más bonito. Aquí abajo veis que este es muy bonito, si le damos la vuelta, este es más feo. A ver, si a ti te parece más bonito este, pues puedes elegir que este sea tu lado bonito, pero este es el lado del revés y este es el lado del derecho. Entonces tú tienes que terminar de tal manera que la próxima hilera que tienes que tejer es esta y te queda el hilo así. Y ahora vamos a empezar a tejer para acá una hilera del derecho, como dice el patrón, en el lado del derecho, que es este. Bien, lo siguiente que dice es disminuyendo tantos puntos distribuidos equitativamente. Entonces, según la talla que estés haciendo, sea la S, la M, la L o la que estés haciendo, tienes que elegir uno de estos números que vas a disminuir. Si es la S son 30, si es la M son 34, lo que pone aquí, ¿vale? Según la talla que hayas elegido y que estés haciendo desde el principio. Yo estoy haciendo la talla M, con lo cual yo voy a disminuir 34 puntos distribuidos equitativamente. Muchos patrones de pago te dicen más información o te dicen específicamente para esta talla tienes que disminuir X puntos cada tantos puntos y entonces no tienes que hacer ningún cálculo. Pero estos que no son de pago, pues bueno, que se ahorran trabajo y no hacen el cálculo por ti. Pero bueno, que el cálculo tampoco es que sea muy difícil. De hecho, aquí dice, disminuye tantos puntos distribuidos equitativamente y pone leer tip 1 para disminuir y luego pone el número de puntos en los que te vas a quedar después de disminuir los puntos que te ha dicho que disminuyas. Subimos al tip 1, que es lo que dice que leamos. Pues vamos al tip 1, para disminuir, distribuidos equitativamente. Para calcular cómo disminuir equitativamente, contar el número total de puntos en la aguja. Yo tengo 192, vosotros los que tengáis. Son los primeros que montasteis, porque no habéis creado más puntos. Los que montasteis de primeras, esos son los que sigues teniendo. Yo tengo 192. Y pone menos los puntos del orillo. Los puntos del orillo son los puntos del derecho que hemos estado haciendo al principio de cada hilera mientras hacíamos el elástico, que son 2, uno al principio y uno al final. 192 menos 2, 190. Para mí, a lo mejor para vosotros es diferente, si habéis hecho otra talla. Y luego pone
dividir los puntos restantes entre el número de disminuciones a hacer. En mi caso, tengo que disminuir 34, con lo cual yo tengo que hacer 190 entre 34. A mí me sale 5,6 y aquí en el ejemplo pone que tienes que disminuir cada quinto y sexto punto, ¿vale? A mí me sale igual, cada quinto y sexto punto. Hacer vuestros cálculos. Si tenéis la talla S, que es la que calcula el patrón, o la M como yo, será cada quinto y sexto punto. Si es más, pues será más. Vamos a ponernos a hacerlo. Y pone además en el patrón que no disminuyas en los puntos de orillo, que son el punto del derecho que hemos hecho al derecho al principio y al final de cada fila, ¿vale? Eso siempre tienen que estar, digamos que son sagrados, no se les hace nada, ¿vale? Siempre en los otros. Voy a enseñaros cómo se disminuye y así podremos ya continuar al siguiente paso. Aquí tenemos nuestro elástico. Vamos a hacer una hilera del derecho en el lado del derecho. Aquí está el lado bonito del derecho. Cogemos la aguja del otro lado y nos preparamos para tejer. Y tal y como hemos calculado, tenemos que disminuir cada quinto y sexto punto. Y cuando hemos calculado que teníamos que disminuir cada quinto y sexto punto, no hemos contado los puntos del orillo, que son los puntos que hemos hecho del derecho al principio y al final de cada hilera que hemos hecho. Con lo cual, esos los hacemos sin contar. Lo hacemos del derecho y ya está. Siempre del derecho, es lo que dice el patrón. Y ahora ya cada quinto y sexto punto los vamos a tejer juntos. Y ahora, ¿cómo se hace eso y qué significa eso? Vamos a hacer del derecho, como dice el patrón, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y aquí tendríamos el quinto y el sexto. Cada quinto y sexto punto vamos a disminuir un punto, con lo cual lo que tenemos que hacer es convertir 2 puntos en uno, que se hace tejiendo 2 puntos juntos. Como estos dos, que son el quinto y el sexto, en vez de coger aquí, que sería lo normal, cogemos en el segundo y del segundo nos metemos en el primero y lo tejemos. ¿Veis cómo ahí había 2 puntos y lo hemos convertido en uno? Eso es tejer 2 juntos y hemos disminuido 2 puntos a 1. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer 1, el segundo, el tercero, el cuarto y aquí están el quinto y el sexto. En vez de tejerlo aquí, que sería normal, tejemos los 2 juntos. Vamos al segundo y nos metemos también por el primero y tejemos. Y otra vez hemos convertido 2 en 1. Vamos a hacer lo mismo, otra vez. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y aquí tenemos otra vez el quinto y el sexto. Los tejemos juntos, no uno solo, sino los 2. Y lo tejemos. Y hemos convertido 2 en 1. Voy a hacerlo una vez más. A ver, hacemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y aquí tenemos el quinto y el sexto. Y en vez de tejer uno solo, cogemos los 2 juntos. ¿Veis cómo la aguja, espero que se vea bien, la aguja de la derecha está entrando en los 2 puntos de la aguja de la izquierda a la vez? Y los tejemos juntos. Y hemos convertido 2 en 1. Espero que se vea bien. Vamos a hacerlo última vez, ¿eh? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y aquí tenemos el quinto y el sexto. Y los cogemos juntos. Y listo, hemos convertido 2 en 1. Y así hasta el final. No perdáis la cuenta, hacerlos todos y luego al final lo que vamos a hacer es contarlos y asegurarnos de que hemos disminuido lo que dice el patrón que deberíamos haber disminuido, ¿vale? Ahora, tener en cuenta que esta fila que estamos haciendo, esta hilera que estamos haciendo, la estamos haciendo solo del derecho. No vayáis cambiando como el elástico del derecho y del revés, toda del derecho. De hecho, de ahora en adelante, hasta que ya hagamos elástico otra vez, va a ser una hilera del derecho, una hilera del revés. Ahora veréis. Pero vamos, tener en cuenta, esta que estamos haciendo, la hilera entera es de puntos del derecho. No vayáis haciendo el elástico.
Vale, ya estoy terminando. Me queda por tejer estos dos juntos. Y ahora, como veis, me quedan 4 y tendría que tejer 2 juntos aquí, pero no los hay, ¿no? Entonces realmente yo lo que voy a hacer es tejer 2 y tejer estos 2 juntos, porque he contado todos los puntos, que conviene contarlos luego todos para tener los que te dice el patrón que tienes que tener, que te dice tejer una hilera del derecho, en el lado derecho disminuyendo tantos puntos distribuidos equitativamente para disminuir a tantos puntos. Yo debería quedarme en 158, vosotros en la talla que os diga. Y para ello tengo que tejer juntos 2 puntos más, con lo cual voy a tejer estos 2 juntos, aunque no sea en el quinto y sexto, sino en el tercero y cuarto, pero bueno, para que cuadre. Y el último siempre del derecho, como dice el patrón. ¡Y listo! Ya tenemos el elástico hecho y hemos disminuido después del elástico. Y entonces ahora vamos a leer la siguiente instrucción que dice el patrón, que es insertar hilos marcadores, ¿vale? Estos hilos marcadores no es más que unos hilos que vamos a poner por aquí donde nos diga que hay que ponerlos, y a medida que vamos tejiendo los vamos a saltar, pero para que se queden metidos dentro, de manera que nos marquen ese punto en el patrón, ¿vale? Que luego a la hora de hacer las mangas o la sisa vamos a poder saber dónde está el centro y bueno, es como su nombre indica, un hilo marcador para marcar un punto, ¿vale? Ya veremos luego lo que marca, pero de momento los vamos a insertar tal y como nos dice el patrón que hay que hacerlo y ahora veremos cómo se pasan para ir tejiendo con un hilo marcador ahí puesto. Y ya más adelante, cuando lleguemos a la sisa, sabremos para qué los vamos a usar. No hace falta que nos preocupemos ahora para qué los vamos a usar, pero hay que ponerlos. El patrón dice que hay que poner el hilo marcador a, en mi caso, 40 puntos a partir de cada lado, de manera que haya 78 puntos entre los hilos en la pieza de la espalda. Bueno, lo que deberíais hacer, que yo ya lo he hecho, es contar ahora todos los puntos que tenéis y deberíais tener los puntos que te dice el patrón que debes tener. Y entonces vais a medir los puntos que te dice el patrón que debes dejar entre el lado y el hilo marcador. ¿Me explico? Dice que vais a disminuir a X puntos y luego vamos a insertar hilo marcador a tantos puntos a partir de cada lado. Yo he contado mis puntos, tengo que tener 158 como dice el patrón y ahora tengo que insertar un hilo a 40 puntos desde cada lado. Vale, ¿cómo es y cómo se inserta un hilo marcador? Pues no es más que un hilo. Realmente existen como pequeñas piezas que puedes insertar ahí. Podrías poner un imperdible que a los 40 puntos vas y lo metes así. Esto es muy simple, así sabes exactamente dónde es. Esto es muy fácil. La verdad es que podéis hacer esto. También lo podéis hacer con pinzas de estas que se ponen para sujetar papeles juntos. Pues igual, los podéis poner así. Y lo que se hace es, al llegar al tejer hasta ahí, lo que haces es pasarlo a la otra aguja y seguir tejiendo. Pero bueno, el patrón está hablando de hilos marcadores y puedes hacerlo con un hilo también. Vamos a quitar el imperdible y vamos a poner un hilo marcador. Yo prefiero usar hilos, pero puedes usar cualquier cosa. Para marcar ahí, entre 2 puntos, ¿vale? Yo voy a coger un trozo de hilo, vamos a decir de unos, no sé, 40 centímetros, lo rompo. Y con la aguja de ganchillo lo voy a pasar por aquí. Primero vamos a contar a los 40 puntos, me toca a mí. A lo mejor a vosotros os toca a otro punto según la talla que habéis elegido. Mirar el patrón. 40. Aquí me toca meter mi hilo. Pues con la aguja de ganchillo me meto por aquí, cojo una punta del hilo y ya está. Ahora la atamos por aquí para que no se escape y listo. Ya tienes ahí tu hilo marcador. Ahora iréis viendo cuando vayamos tejiendo lo que vamos a hacer con ese hilo. Pero de momento está ahí marcando un punto. Y vamos a hacer lo mismo desde el otro lado, que para mí son otros 40. Cogemos otro trozo de hilo, unos 40 centímetros, puede ser más corto, como queráis. Y contamos. 40. Cogemos la aguja de ganchillo y para adentro. Y aquí lo atamos también. Ya está. Ahora tenemos los hilos marcadores marcando, que deberían haber, si estás haciendo la talla M como yo, si no, mirar los números que deben ser, 40 a este lado de este marcador,
40 a este lado de este marcador y 78 entre los dos marcadores, aquí, que esto es la zona de la espalda. Conviene contarlo para asegurarnos de que realmente tenemos lo que nos está diciendo el patrón que debe haber y así, bueno, así nos aseguramos, ¿no? Vale, ya podemos proceder al siguiente paso. Vamos a leer en el patrón lo que es ese siguiente paso. Pone, deja que los marcadores sigan la labor a medida que se teje. Ahora veremos cómo se hace eso. Y pone, serán usados cuando se remate para las sisas. Y ahora ya pone, cambiar a aguja circular de 5 milímetros. En nuestro caso, la que es más grande, o en mi caso, la que es más grande es la 5,5. Pero bueno, que cambies a la aguja más grande. Y pone, tejer una hilera del revés por el lado del revés. Y luego tejer con punto jersey, siempre dejando los puntos de orillo, que son los de la punta, que quiere que los tejamos del derecho siempre. Vamos a hacer eso. Para cambiar a las agujas de otro tamaño, no es más que usar las otras agujas. Es muy simple. Ahora mismo tenemos el trabajo en las agujas del 4,5 y ahora las vamos a pasar a las de 5,5, que son un poco más grandes. Y dice que hagamos uno del revés. Que bueno, está claro que nos toca un punto del revés porque como veis aquí estamos viendo los surquitos, con lo cual toca un punto del revés. El patrón te lo dice para que lo tengas en cuenta, pero tú aquí realmente verías que es lo que te toca hacer. Hay que hacerlo del revés, pero siempre, como dice el patrón, los del orillo del derecho. Y ahora ya cambiamos para hacer del revés. Y eso, hacemos la hilera entera del revés. Y ahora, como veis, lo que estamos haciendo es pasar el trabajo de estas agujas de 4,5 a las de 5,5. Va pasando así, de manera natural. No hay que pensarlo mucho. Simplemente empezar a usar las otras. Y punto a punto lo vas pasando a las otras agujas. Puede que si tejes muy apretado, puede parecer que esté un poco apretado, porque obviamente estás metiendo una aguja más grande en un punto que está hecho con una aguja más pequeña. Entonces puede parecer apretado, pero es normal. Las siguientes filas van a ser menos apretadas porque ya lo estás haciendo con una aguja grande, ¿no? Vale, ahora, mira, me queda un punto para llegar al marcador. Y lo que hacemos es tejerlo del revés y el marcador no se teje, simplemente se pasa de una aguja a la otra. Y ahí está. Y ahora voy a tejer, se ha quedado ahí entrelazado, ¿lo veis? Y a medida que sigas tejiendo igual, se queda como dentro. Pero luego, al final, puedes deshacer este nudo y sacarlo, que es lo que vamos a hacer al final, cuando lleguemos a ese momento. Pero bueno, esta fila la hacemos entera del revés y eso es lo que se hace para pasar un marcador. Es así de fácil. Ya estoy terminando. Quedan 2 puntos. Y bueno, el último, como siempre, porque lo dice el patrón, del derecho. Bien, ya he terminado la fila del revés que decía el patrón. Y, como veis, mis agujas del 4,5 se han quedado vacías y he acabado el trabajo entero en las agujas del 5,5. Así de fácil. No te has dado ni cuenta y de repente están todas en la del 5,5. Pues ahora le damos la vuelta al trabajo y empezamos la siguiente fila, que ya vamos a hacer el punto de jersey. Es el que por un lado es así y por el otro es así. Y esto se consigue haciendo una hilera del revés y por este una hilera del derecho. Acabamos de hacer una hilera del revés, que es la que hemos usado para cambiar de aguja. Y ahora nos toca hacer, como lo que estamos viendo aquí son espinas de pescado, vamos a hacer una fila del derecho y la siguiente la haremos del revés y la siguiente del derecho y la siguiente del revés y la siguiente del derecho y así continuamente mirando, fijándonos que, por ejemplo, ahora que veo las espinas de pescado me toca hacer del derecho y cuando esté en el otro lado que veo los surquitos me toca hacer del revés y así una y otra, una y otra. A mí, lo dicho, esta es la parte que más me gusta porque lo haces sin pensar. Y vamos a ver lo que dice el patrón, siempre mirando el patrón, cambiamos de aguja, vale, y continuar con punto del jersey y un punto de orillo a cada lado, que es lo que hemos dicho, el primero y el último siempre del derecho y una hilera del derecho y una hilera del revés para conseguir como esto un punto
punto de jersey, como lo llaman. Y ahora dice resumen de la sección siguiente. No hace falta que nos leamos todo porque la siguiente parte es un poco más complicada. Pero básicamente aquí dice que tienes que continuar así, igual, uno del derecho, uno del revés, hasta que la pieza mida tantos centímetros. En mi caso, 32. Vale, entonces dice que tenemos que continuar haciendo punto de jersey y tenemos que hacerlo, el patrón dice, hasta que la pieza mida 32 centímetros, desde abajo hasta donde estés, ¿no? Esa medida es hasta la sisa, hasta aquí, donde empieza la manga, ¿vale? Entonces digamos que es así, 33, ¿vale? Es un cardigan que no va a ser muy largo, pero lo que quiero decir es que este es tu cardigan y lo vas a llevar tú, bueno, o quien sea, si se lo quieres regalar a alguien. Y tú tienes el poder de hacer el cardigan todo lo largo que tú quieras o todo lo corto que tú quieras. Entonces, ahora es tu momento, o ahora no, porque vas a estar tejiendo de esta manera, uno del derecho, uno del revés, hasta llegar a los 33 centímetros o 32, lo que diga, durante bastante tiempo. Entonces tienes tiempo para decidir y a medida que tienes la pieza, ¿vale? Te la vas poniendo aquí y dices, vale, la quiero así de larga, la quiero un poco más larga, y sabiendo que es hasta la sisa. Luego ya vamos a tener que hacer las otras partes. Pero bueno, eso, punto a punto, fila a fila, vamos a llegar a eso, a terminar y a tomar decisiones. Y yo haré más vídeos a medida que a lo mejor me encuentre con algún problema en esta parte. Y sobre todo, que se me ha olvidado decirlo en los últimos vídeos de esta serie, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, por favor, dejármelo en los comentarios para que yo pueda contestaros. Y nada, que espero que hayáis disfrutado estos vídeos hasta ahora y nos vemos en el siguiente. ¡Felices fiestas!